Buenos días a todos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos das de adorarte, Señor, de apartar este tiempo para ti, ser, ser intencionales en esto, Señor. Tú quieres que nosotros, Señor, te busquemos y tener la seguridad de que si te buscamos, Señor, te vamos a encontrar a través de Cristo Jesús, Señor. Oramos, te pedimos que nos hables en esta mañana por tu palabra, que traigas a nuestra vida, Señor, la necesidad que cada uno tiene. Tú traes consuelo, Señor, traes fortaleza, traes paz, Señor, sanidad. Nos animas, nos consuelas, Señor, por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, y bendice este tiempo y a todos los pastores que están enseñando, Señor, esta mañana tu palabra, que tú también los uses, Señor. Te damos gracias por la tecnología que tenemos y oramos, Señor, para que tú continúes usándola para tu obra, Señor, para extender tu reino. Te lo pedimos y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, una vez más. No pierdan la costumbre de apagar o poner en silencio el teléfono para que no los interrumpan, porque la idea es que no podemos estar reunidos. Yo sé que la gente a veces piensa que está en la casa, que no está en la iglesia, pero es donde estemos, ahí es donde está el Señor. Y lo que apartemos para Él en este tiempo es algo que debemos hacerlo realmente por completo. Acuérdense, si tienen peticiones o oración por alguna razón, pueden hacerla ahí, escribir ahí en el Facebook y vamos a estar orando al final. Lo importante es que podamos estar orando siempre los unos por los otros. No pensar que mi oración o mi necesidad no es importante, sino sencillamente entender que de una de otra forma Dios quiere que oremos por todo, por todo. Y a lo mejor tú estás, a lo mejor no tienes una enfermedad, no tienes problemas económicos, pero tienes otro tipo de problemas. Igual Dios quiere que oremos por todo, decisiones que tengas que tomar, guía, dirección o lo que sea. Orar para que el Señor te dé sabiduría y también nos ayude para que nos dé dirección en todo tiempo. Y estamos en este tiempo de todavía de coronavirus. Hasta ahora las noticias siempre que uno ve habla de gente muriendo, pero no habla de gente sanando. Y siempre van a ser más los que se sanan que los que se mueren. El problema es que es lo que es más mediático, lo que más vende, y es traer temor, el temor a la población y el tener el control de la gente. Y yo creo que esto está todo caminando hacia un punto en donde tarde o temprano vamos a ver cómo van a tratar de imponernos después una vacuna a todos. Todos nos van a tratar de llevar a ese punto. Y hoy día ya se está hablando en Inglaterra, un ex primer ministro, de hacer un gobierno mundial. Entonces, vemos hacia dónde va caminando esto. No estamos en la tribulación, porque la tribulación en la que habla el libro de Apocalipsis es la tribulación y vienen los juicios directamente de Dios. La gente dice, este es un juicio de Dios. Dios permitió esto, pero esto no viene. Él no lo creó. Fueron los hombres los que lo crearon. Pero cuando venga el tiempo de la tribulación va a ser el juicio directamente de Dios, donde dice que plagas y eso van a venir y todo lo demás. Eso lo vamos a estar estudiando si el Señor no ha venido antes. Entonces, tener en perspectiva esto,
tener claro de que no somos los únicos, eh, que igual nosotros podemos hacer nuestra parte, siempre va a haber gente que no la va a hacer, pero eso no quiere decir que yo tengo que insultarlos ni tratarlos mal, sino sencillamente yo hacer mi parte y confiar en el Señor, en que Él está en control de esta situación. Así que mantengamos, como diría alguien, la compostura en medio de esto, mantengámonos como cristianos y usemos lenguaje cristiano, ¿ya? Pero no solo lo usemos, sino que lo vivamos. Ahora, vamos a continuar estudiando aquí en segunda de Juan, en el capítulo único que tiene Juan, en segunda, el versículo 5. Juan, segunda de Juan 1, 5. La semana pasada estuvimos ahí mirando acerca de la necesidad de la decisión que las personas deben tomar y hablamos de la verdad. Y hoy día la verdad, en realidad, con todo esto que está pasando, hay muchas verdades. Hay muchas personas que cuentan su verdad y que dicen su verdad. Para nosotros como cristianos tenemos una verdad que es absoluta, que es la palabra de Dios, que está ahí y en la cual Él dice que la única forma de llegar al Padre es a través del Hijo. O sea, si buscas a Dios, pero no vas a través del Hijo, entonces no buscaste a Dios. La realidad es a través de Cristo Jesús el que podemos llegar al Padre y tomar esa decisión. Ahora aquí Juan escribe esta carta pequeña, pero bastante significativa, hablando acerca de la necesidad de mantener, ¿ya?, en el mandamiento, de mantenernos en el mandamiento que hemos tenido desde el principio. Y dice aquí en el versículo 5, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, aquí Juan está hablando acerca de este mandamiento y el lenguaje que usa Juan es un lenguaje que no es orgulloso, sino más bien un lenguaje de humildad. Les ruega a estas personas, les ruega a estos creyentes, a esta señora, a esta iglesia local probablemente, que cuando hay algo tan importante, nosotros también debemos hacer lo mismo. Rogar, ¿ya?, para que las personas puedan mantenerse. Y fíjate, el mandamiento aquí del que Juan está hablando es que debemos amarnos unos a otros. Ese es el mandamiento. Es algo vital, eso es parte de la vida cristiana. De hecho, la integridad de nuestra vida cristiana puede ser medida por el amor que tengamos unos con otros o hacia otros. En esto van a conocer que somos sus discípulos. Dice el Señor, que nos amamos unos a otros. Entonces, fíjate, está repitiendo aquí el tema que ya lo ha explicado y lo ha enseñado en extenso en Primera de Juan, pero aquí otra vez les dice esta verdad, y esta verdad otra vez debe ser repetida y debe ser recordada. Y yo creo que eso es importante. Necesitamos mantenernos siempre recordando aquellas verdades que son vitales para la vida cristiana. Y una de ellas es la que dice aquí, que nos amemos unos a otros. ¿Cuándo más nos vamos a amar? ¿Cuándo vamos a mostrar ese amor? Yo creo que este es un tiempo especial en el que podemos mostrar nuestro amor de una manera práctica, de una manera en la cual usted pueda hacer sentir a la otra persona que es importante. ¿De qué forma? Llámelo. A lo mejor no lo puede visitar, es probable, pero puede llamarlo. A través de los víveres, damos gracias a Dios por las personas que han traído víveres para poder compartir con aquellos que están pasando necesidad. Ya, mostrarlo de una forma tangible. El amor no es solamente decir te amo, sino también tiene que ver con acción. Y fíjate, en el versículo 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, dice, como vosotros habéis oído desde el principio. Fíjate aquí, ¿qué es el amor? El amor es vivir cumpliendo sus mandamientos. O sea, un verdadero creyente va a andar cumpliendo los mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y aquí en el versículo 6 lo dice, pero de otra forma. Está diciendo exactamente lo mismo. Mantengámonos en sus mandamientos. Si amamos realmente a Dios. Cuando la gente dice yo amo a Dios, pero no obedece sus mandamientos, entonces realmente no está amando a Dios. Juan dice, si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Y no lo hacemos sencillamente porque estos mandamientos son una carga pesada, porque no lo son cuando realmente amas, sino porque Él nos amó primero. Y aquí es donde está el principio. El principio del amor tiene que verse y tiene que relacionarse con obediencia. Por eso dice aquí, andemos según sus mandamientos. O sea, así es como el verdadero amor debe andar. O sea, en otras palabras, así es como el creyente debe andar aquí. Y no ver este amor como algo que es un utensilio más dentro de mi vida, no, es lo más importante. Es un amor que se va a caracterizar por la obediencia. El que ama obedece. Un cristiano debe amar y lo va a mostrar en la obediencia. Por eso dice aquí que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Otra vez, estas palabras no eran para ser guardadas. No es que yo guardo así, yo amo y lo guardo. No, aquí es ponerlo, sacarlo del lugar secreto, exponerlo públicamente en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Fíjate, dice, lo que han oído desde el principio, de lo que han recibido, la enseñanza que han recibido. Eso es lo que deben poner en práctica. Todo el tiempo aquí. El amor profundo hacia los demás va a fluir de un hombre, de una mujer, ¿ya?, que tiene un verdadero conocimiento de Dios y de su amor por nosotros. Cuando conocemos cómo Dios nos ama y conocemos a Dios, ese amor va a fluir espontáneamente. Porque ese es el fruto del Espíritu, es amor. Entonces, debemos llevarlo a la práctica. Vivir de acuerdo a esa enseñanza. Vivir de acuerdo a este principio. Expresar este amor dentro del cuerpo de Cristo, pero también fuera del cuerpo del Cristo. No solamente expresar amor dentro de un círculo de personas, no, este es mi círculo, a los que yo amo, no, debemos llevarlo y extender cada vez más y más este amor hacia aquellos que están no solamente ahí cerca de nosotros, no solamente los que yo creo que ellos deben ser amados, sino extenderlo a todos aquellos que Dios ponga a nuestro alrededor. Entonces, mostrar el amor real, mostrar el amor genuino entre los creyentes está mostrando al mundo de que somos seguidores de Jesús. Eso es lo que está mostrando. Si somos seguidores de Jesús, nos vamos a amar. Si no nos amamos, entonces estamos dando una señal equivocada al mundo de quién es Jesús y de qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida. Entonces, deben amarse. Ahora fíjense, el versículo 7 al 9, aquí Juan va a dar una advertencia contra estos hombres que estaban llegando a las iglesias, falsos maestros, que traen una enseñanza diferente aquí. Y van a traer una polarización. Y hay que tener cuidado en eso. Ahora, aquí hay dos cosas que son muy importantes. El amor está a un lado. Usted no puede separar. Doctrina sin amor. ¿Sabe lo que es doctrina sin amor? Lea 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Puedes tener todo lo que quieras, pero si no tienes amor, de nada sirve. Tiene que haber ese balance entre la doctrina, entre la enseñanza y el amor. Lado a lado, no los puedes separar. Y aquí Juan va a dar estos principios que son interesantes. Fíjense, versículos 7 al 9. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese ya ha sido el problema desde el principio. Dice, ¿quién? Estos es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera, dice, que se extravía, cualquiera que se va de los límites, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, fíjense, aquí Juan comienza a hablar de estos falsos maestros que eran un peligro real, latente para la iglesia del primer siglo. Y en ese tiempo estaban estos maestros que eran maestros itinerantes, misioneros podríamos decir, ya que andaban viajando y llevando el evangelio. Y dentro que llevaban el evangelio habían algunos que eran buenos, sí, pero también habían otros que eran falsos. Y fíjate, Juan dice aquí que estos son engañadores, ¿ya? En versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, está Juan diciendo aquí. Ese era el peligro de esa época y es el peligro en nuestro tiempo. Y aquellos que estaban saliendo a engañar, dice aquí Juan, que estos tenían un concepto de Jesús diferente al que se había enseñado, diferente al que ellos creían. Ellos pensaban de que sí podía llegar a ser un Dios o que a lo mejor era Dios, pero en menor calidad, inferior. Y que probablemente no se iba nunca a conectar en forma real con el mundo material, porque los gnósticos tenían el concepto, algunos de ellos, de que lo material era malo. Entonces no se podía conectar con la materia. Entonces Juan aquí les dice a ellos, debemos tener en cuenta esto. Fíjate lo que dice, debemos confesar que Jesucristo ha venido en carne. O sea, en otras palabras, Juan les está diciendo a ellos, vea, estas personas que vienen donde ustedes, que están viniendo y mostrándose como creyentes, como misioneros, como que andan proclamando el Evangelio, usted debe darse cuenta si estos son hombres que están enseñando lo que ustedes recibieron. ¿Qué es lo que ustedes recibieron? Jesús vino como un hombre real en su primera venida, vino en carne, es lo primero. Y segundo, si Jesús vino en carne, eso quiere decir entonces que Él es un ser humano que vino sin pecado, nos dice el apóstol Pedro, pero que otra vez va a venir con su humanidad, como llamarían algunos, glorificada, añadida a su eternidad, a su santidad, a su deidad eterna, que va a regresar, realmente carne, realmente hueso, y que va a regresar por segunda vez. Entonces aquí es donde estos engañadores están surgiendo. Surgieron en ese tiempo y han surgido ahora también. No creen que Jesús, algunos, vieron carne, que era un fantasma, que era un espíritu. Y hay otros que rechazan la deidad de Jesús, que era Dios, no, era un arcángel, era el hermano de, pero no Dios. Dice, es el engañador, dice Juan aquí, y el anticristo. Estas son las falsas enseñanzas de Jesús, las que estaban circulando. Estas son muchas de las falsas enseñanzas que hoy día usted puede mirar y escuchar. Y debe tener en cuenta esto aquí. Juan dice que estos que enseñan de esta manera tienen el espíritu del anticristo. En primera de Juan, en capítulo 2, versículos 18 al 23, nosotros estudiamos eso. En el capítulo 4 también de primera de Juan, versículo 3, aquí. Entonces, fíjense, son aquellos que se oponen a Jesús, pero a la vez ofrecen un Cristo sustituto. O sea, cuando hablamos de estas personas, de estos anticristos, que no es el anticristo escatológico, va a haber uno que se va a establecer, un hombre, el hombre de pecado. Pero aquellos que enseñan falsa doctrina y con relación a Cristo Jesús, lo que ellos hacen es, primero, que no confiesan que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Es lo que Juan les está diciendo a ellos, es lo que se estaba enseñando en ese tiempo. El espíritu del anticristo también es negar la deidad de Cristo. El espíritu del anticristo es negar todo aquello que se ha dicho de él. Y también todo lo que él ha dicho. Y hoy día nosotros lo vemos, hay muchos seminarios que ponen en duda la palabra de Dios, lo que el Señor ha hecho aquí. También el anticristo es el que se opone y que pone en duda lo que Él hizo por nosotros en la redención. Ah, sí, puedes creer en Cristo, pero necesitas circuncidarte, decían antes algunos. Ah, necesitas guardar la ley, hoy día algunos dicen. Guarda el sábado. Ah, no, necesita leer este libro, necesita tener este libro. Rechazan
la obra de Cristo Jesús cuando están agregándole algo más. La niegan, la rechazan. También estos son los que niegan que Jesús resucitó corporalmente entre los muertos. Espíritu del anticristo. Este es el espíritu del anticristo. Niega a Cristo Jesús. Niega la obra de redención. Niega que vino en carne. Y una serie de cosas que ya hemos nosotros estudiado en Primera de Juan. Entonces Juan dice, tengan cuidado con estos falsos maestros. Y un día este personaje, que lo vemos aquí mostrado en algunas enseñanzas que tiene, se va a personificar en una persona, va a tomar un cuerpo y va a decir que él tiene la solución para todos los problemas. Para todos los problemas. Yo creo que hoy día estamos en serios problemas económicos, el mundo. Entonces hay la necesidad de alguien que venga y solucione los problemas. Nosotros, gracias a Dios, como creyentes, dependemos, nuestra economía depende de Cristo, depende de Dios. Depende de Dios. Y usted debe saber que, como decía el Antiguo Testamento, todas las ovejas que están en el campo, todo el ganado que está en el campo es de Él, es de Dios. Así que pídale ahora al Señor para que venda un par de ovejas y un par de ganados y nos dé lo que necesitamos, y Él lo puede hacer. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Examínese a sí mismo. Una de las cosas que podemos ver, primero, cada creyente debe tener responsabilidad personal. Cada creyente debe examinarse a sí mismo. Y luego dice aquí, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, responsabilidad personal, perspectiva correcta y perseverancia es lo que necesita. Esto es lo que uno ve en las Escrituras. Y especialmente aquí, Juan, fíjate, lo pone en contexto. Mire por vosotros mismos. ¿Qué está diciendo Juan en el versículo 7? Hay engañadores, hay falsos maestros. Hay estos que están viniendo y que están saliendo del mundo, están enseñando acerca de un evangelio diferente, de un Cristo diferente. Entonces debe ser vigilante. ¿Para qué? Para que no sea engañado. Apartarse de las verdades de Jesús es ponerse uno mismo en peligro. Empezar a especular acerca de Jesús, aparte de lo que las Escrituras dicen, es ponerse en peligro. Los discípulos permanecieron firmes en su fe, en lo que ellos creían, en lo que ellos recibieron, en lo que ellos tocaron, tocante al verbo de vida, dice. Lo que vimos, lo que escuchamos, lo que palpamos. Eso es lo que ellos mantuvieron y eso es lo que nosotros necesitamos mantener. No irnos a los extremos, no tratar de salirnos, sino mantenernos en lo que ya recibimos. ¿Para qué? Para que podamos recibir el premio. Vea lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hay muchos cristianos que ya piensan que están en el parque de diversiones. No, están en un campo de batalla. Eso es algo que usted no debe olvidar. Si usted va a la guerra y se olvida que está en un campo de batalla, va a morir. Tiene que estar preparado. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Eso es lo que debemos tener en cuenta. He acabado la carrera. Una carrera de largo aliento, no una carrera de 100 metros. O sea, maratón. Debemos dosificar y correr y correr y correr para poder llegar a la meta. He guardado la fe. Guarde la fe en medio de esta batalla, en medio de esta carrera. Permanezca firme. Por eso es importante examinarse a sí mismo si está en la fe. Luego dice versículo 7, 8, por lo demás me está reservada la corona de justicia. Vea el concepto que el apóstol Pablo tenía. Peleé la batalla, terminé la carrera, he guardado la fe, ahora me está reservada una corona de justicia. Juan está diciendo aquí para que usted reciba el galardón completo. Examínese para que no sea engañado, para que usted no pierda ese galardón, para que no sea desviado del propósito por el cual Dios lo puso aquí, el cual dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo no sé si hoy día está la gente esperando al coronavirus o está esperando a Cristo.
Ay, ¿en qué momento me pega el coronavirus? Yo estoy esperando a Cristo. Y si me pega el coronavirus, ¿qué voy a hacer? Pero yo estoy esperando a Cristo. Pero hay muchos que, ay, cuidado con él. Espera a Cristo. Ponga sus ojos en Cristo Jesús. Ame la venida del Señor. Estamos más cerca que antes. Más cerca que antes aquí. Entonces, el punto del apóstol Juan es el mismo punto que hace el apóstol Pablo. ¿Y cuál es? No es suficiente empezar bien. Debemos terminar bien en la fe. No solamente empezamos bien, sino que terminamos bien la carrera para poder recibir el premio que el Señor tiene para usted y para mí. Un galardón completo. Empezamos en Cristo, empezamos en el Espíritu, no tratemos de perfeccionar eso en la carne. No tratemos de hacer la obra en la carne. No tratemos de desviar a Cristo, que ya Cristo ya no sea lo más importante. Cristo es relevante, sí, pero no tanto. Vea lo que dice el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Fíjate qué interesante. O sea, no hay nada bueno, no hay nada noble, no hay nada sincero en admirar a un Jesús falso. Por eso cuando la gente dice, hey, tienen fe en Dios, bueno, ¿a través de quién? ¿Y de qué Dios me estás hablando? Entonces, cuando alguien niega a Jesús de la Biblia, siempre está negando al Padre. Cuando la gente dice, yo creo en Jesús, o yo creo en Dios, pero no en Jesús, entonces, no puede. No lo puede separar, y vamos a ver eso en un momento. Yo creo que eso es una verdad muy importante para dejarla pasar. Y fíjate, Juan aquí en esta pequeña carta les dice a ellos, perseveren en la doctrina de Cristo. Si no perseveran, no tienen a Dios. No tienen a Dios aquí. Lamentablemente hoy día con estos movimientos nuevos que existen, que están negando mucho acerca de Jesús, acerca de la Biblia, están desviando a la gente. Muchos eruditos hoy día que dicen, sí, Jesús, un gran profeta. O muchos hombres hoy día dicen, sí, los evangelios, pero tienen muchos problemas los evangelios históricos, entonces los rechazan. Lamentablemente están negando a Jesús, al Jesús revelado de acuerdo a las Escrituras. Entonces, si lo niegas, no lo vas a amar, y si no lo vas a amar, no lo vas a servir. Entonces, Juan nos dice aquí, debe tener cuidado. La manera en que Dios ha revelado, esa es. No le agregue ni le quite aquí. La palabra extraviar quiere decir ir más allá de los límites. En otras palabras, no vaya más allá de la enseñanza de Jesús. Lo que está ahí es. Por eso cuando especulamos siempre nos equivocamos a veces, la regamos. Por eso es importante mantenernos fieles a lo que la Escritura dice, de quién es Él y de lo que Él ha hecho por nosotros. No tratemos de agregarle ni quitarle. Cualquier persona que piensa que debe ir más allá de la Biblia, y por eso aparece cuando aparecen estos libros, el libro secreto de la vida de Jesús, la gente va. ¿Y qué dice la Escritura? Si usted va más allá de eso, se va a extraviar. Se va a extraviar. Si no tiene claro quién es Jesús, lo que Él ha hecho por usted y quién es Él, entonces se va a extraviar. ¿Puede haber un progreso? Sí, pero no un progreso que tenga que ver con madurez. Puede haber un crecimiento intelectual, pero no espiritual. No profundo en Cristo Jesús. Y en realidad no hay progreso alguno. Si no progresamos, si no crecemos en Cristo Jesús. Entonces, no le agregue, no le quite. Manténgase en lo que está ahí. Por eso dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, la segunda parte del versículo. ¿Cuál es el énfasis de las falsas enseñanzas? ¿Cuál es el problema central que tienen estas falsas enseñanzas con la identidad de Cristo Jesús? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Es realmente el Hijo de Dios? ¿Es realmente uno con el Padre? Porque ahí es donde se sustenta todo.
Voy a darles algunos pasajes que vamos a leer, usted los puede anotar, que hablan acerca de esta verdad, de lo que Jesús mismo declaró, de su unidad con el Padre, y cómo el Padre estaba también reconciliando en la cruz con su Hijo al hombre, esa unidad. Dice en Mateo 10:40, dice, el que a vosotros recibe, cuando el Señor estaba enviando a los discípulos, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién lo envió? Al Padre. O sea, no podemos recibir al Padre si rechazamos al Hijo. Mateo capítulo 11, versículo 27. Vamos a ver varios pasajes. Lo bueno ahí es que usted puede anotar ahí en su casa. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjate qué interesante lo que dice aquí el Señor en Mateo. ¿Ya? ¿Cómo puede ser conocido el Padre? Por medio del Hijo. Es la única forma. Muéstranos al Padre, le dijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús en Juan 14. Nos revela acerca de la relación entre Dios y el Hijo, Dios y el Padre. Una relación cercana. ¿Hay algún secreto entre ellos? No hay secretos. No hay secretos aquí. Quien conoce al Hijo, también conoce al Padre. No puede ser de otra manera. ¿Quién conoce al Padre como el Hijo? No hay otro. ¿Quién puede revelar al Padre? Es el Hijo. Y eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Él me ha hecho. Y yo lo estoy revelando. O sea, Él me dio a mí eso. Y yo lo revelo a quien quiero. A quien quiero. Y eso es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. En Juan, en capítulo 5, versículo 19, respondiendo entonces Jesús hasta el versículo 23, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo. Y esto es una verdad para ellos que va a explotar. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ahora, si el Padre es Dios, entonces las obras de Dios las puede hacer el Hijo. Pero para que pueda hacer las obras de Dios, el Hijo tiene que ser Dios. No puede ser de otra forma. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, de la misma manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. O sea, entonces aquí está dejando claro el Señor Jesús esta unidad que existe entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre. Y eso es lo que Juan les está diciendo a ellos. O sea, si no vas por Jesús, si no honras a Jesús, si no crees en Jesús, entonces no vas a llegar donde el Padre. En primera de Juan, ¿se acuerda que leímos ahí en el capítulo 2, versículo 22? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Este es. Entonces Juan dice, tenga cuidado con esto. La necesidad de creer verdaderamente en Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, no puedes decir lo que acabamos de leer, los versículos que acabamos de leer de cualquier ángel creado. No puede. ¿Se acuerda cuando Juan en Apocalipsis ve al ángel y se quiere postrar y adorar? Y le dice el ángel, hey, no me adores a mí, adora a Dios. Menos puedes decir esto de un hombre. Por mucha posición alta que pueda tener, no puedes decir esto. Solamente puedes decir esto del Hijo de Dios, del unigénito de Dios, Jesucristo. Y Juan dice, aférrese y mantenga en esa verdad. ¿Cuál? La deidad de Jesús. Jesús es Dios.
Porque si no tienes al Hijo, Juan dice, tampoco tienes al Padre. Entonces aquí es donde las sectas hoy día y estos grupos sectarios tratan de atacar a los cristianos y decir que Jesús no es Dios. Tratan de hacer una separación, una distinción, haciendo a Jesús menos que Dios, el Padre. Como un arcángel, como los testigos de Jehová, o como un ser creado, pero no como Dios, como el único Dios, no como el Dios que haya existido desde el principio. Fíjate lo que nos dijo Juan aquí en la primera carta de Juan, versículo 1 del primer capítulo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, no un Dios, como dice la Biblia de los testigos de Jehová, sino Dios. Entonces, esta es la tendencia de estos grupos sectarios de degradar a la persona de Jesucristo, ponerlo a un nivel inferior, Tanto los testigos de Jehová, los mormones y otras sectas que ponen a Jesús, o religiones que ponen a Jesús en una posición inferior. Por eso Juan otra vez, fíjate lo que dice en el versículo 9 de segunda de Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. O sea, el problema es, si no están en Cristo, están extraviados. Totalmente. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora vean lo que dice ahí. Leímos en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el versículo 19. Pero ahora vamos a ir al versículo 18. Y vean lo que dice ahí de los judíos. Pero por esto los judíos aún más procuraban matarle. Vea, porque no solo quebrantaba el día de reposo, Jesús había hecho una sanidad en día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y puede subrayar esto en su Biblia, haciéndose igual a Dios. Ahora, ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo cuando Él estaba hablando ahí. Por eso dice que estaban listos para lanzarle piedras, para apedrear a Jesús. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo igual a Dios. Se estaba poniendo en la misma posición de Dios. Por eso dice en el versículo 23 de ese capítulo 5. Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces ellos estaban yéndose en contra de eso. Por eso querían apedrear a Jesús. En el capítulo 10 de Juan, el verso 30, Jesús dice esto: yo y el Padre uno somos. Ahora, ningún ángel podría decir eso. Ningún hombre podía declarar eso. Por eso los judíos se entendieron. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. Ya lo habían hecho en el capítulo 5. Vuelven a tomar piedras. Jesús les respondió: muchas buenas obras os hemos mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y la respuesta de los judíos fue: por buena obra no te apedreamos, dice verso 33. Sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, ellos entendieron lo que Jesús estaba declarando. ¿Y qué es lo que Jesús estaba declarando? Se estaba declarando a sí mismo Dios. Digo, yo soy Dios. En el capítulo 8 de Juan, también usted ve ahí que el Señor les dice a ellos: antes que Abraham fuese, yo soy. Y otra vez, me querían dar, lo querían matar aquí. ¿Se acuerdan ustedes en Mateo, en el capítulo 4? El Señor Jesús es tentado por Satanás, y dentro de las tentaciones que Satanás le hace, dice que lo lleva al monte alto para ahí tentarlo. Le dijo: todos estos reinos del mundo han sido dados a mí. Él tiene control. Él es el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. Le dice: yo todo te lo voy a dar, solamente requiero esto de ti. Fíjate lo que dice en Mateo 4, versículo 9. Y le dijo: todo esto te daré, todos los reinos. Vea, si postrado me adorares.
Quería que se postrara y le adorara. Ahora vea la respuesta de Jesús, porque la respuesta de Jesús es increíble, dice. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Jesús le dice, a nadie debe ser adorado, solo Dios, solo Él. O sea, Jesús lo sabía. Entonces, si Jesús recibía adoración, ¿qué estaba diciendo Él? ¿Qué estaba enseñando Él? Al permitir eso, que Él era Dios. En Mateos 8:2, si quiere anotar, vino ahí un leproso y ¿qué hizo? Dice que se postró delante de Él. ¿Qué quería Satanás? Que Él se postrara y le adorara. En Mateo capítulo 9, versículo 18, también nos dice ahí que vino un principal y se postró ante Él. En humildad, en adoración. En Mateo capítulo 14, versículo 33, también nos dice ahí que los discípulos que estaban en la barca, cuando lo vieron, ya le adoraron, dice. Después de todo lo que había pasado. Verdaderamente eres hijo de Dios. Vea lo que ellos están diciendo. ¿Por qué lo querían apedrear los fariseos, los judíos? Porque él siendo hombre se hacía igual a Dios. Como hijo de Dios. Bueno, los discípulos están diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Estaban reconociendo eso a través de su adoración. Mateo 15:25. Dice ahí que se postró esta mujer delante del Señor también. Señor, socórreme. Curios, ayúdame. Sálvame. Ayuda a mi hija. Luego, en Mateo 28:9, cuando Jesús resucitó, las mujeres se fueron al sepulcro a ver a Jesús y Jesús se les apareció y les dijo, salve. Y ellas dice, se acercaron, lo abrazaron de sus pies, lo tomaron de sus pies y le adoraron. En ninguno de estos casos vemos que el Señor le dice, no lo hagan. Luego ahí mismo, en el versículo 17, los discípulos vinieron a Él y le adoraron. Entonces vemos una y otra vez por medio de las Escrituras de que Jesús recibió adoración. ¿Y que había dicho Jesús? Que solo a Dios debes adorar, se lo dijo Satanás. Y si Él no era Dios, entonces estaba Él tomando algo que no era de Él. Pero sí sabemos que era Dios. Fíjense lo que dice en Hebreos, el capítulo 1, versículo 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice esto el Padre, adórele todos los ángeles de Dios. O sea, por encima de cualquier ángel. Entonces, esto es una doctrina esencial de la iglesia. Una doctrina esencial de cada creyente. Debe conocer y debe estar seguro. En los días de Juan esto estaba volviéndose un problema porque muchos no estaban enseñando esto. Entonces, ¿cuál es la aclaración de Juan? Estos que vienen enseñando esto son falsos profetas, son falsos maestros, son engañadores, negando esto, negando la deidad de Jesús, negando que Jesús es Dios, negando que Jesús vino en carne. Son falsos maestros, son falsos maestros. En 2 de Corintios, en capítulo 5, versículo 19, dice esto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. ¿Cuándo? Cuando Jesús murió en la cruz, por nosotros. Yo y el Padre uno somos. Dios estaba reconciliando. ¿Se acuerdan la historia en Génesis? Cuando Dios le pide a Abraham su hijo, en Génesis capítulo 22, el tipo ahí, un tipo muy importante de lo que Jesús iba a hacer después. En el versículo 2 el Señor le dice a Moisés, a Abraham le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí, en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Ahora, ese versículo no es similar a Juan 3:16, en donde dice, porque Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo a morir del mundo. Y el Señor le dice aquí a Abraham, toma a este hijo, a tu único hijo, a quien tú amas, ve, llévalo allá y ofrécelo en sacrificio. Abraham se lo llevó y iban con su hijo, y se acuerdan la historia, iban caminando ahí.
Dejaron a los siervos de Abraham, esperen, nosotros vamos a ir a 3 días y vamos a volver. Y mientras ellos iban caminando, Isaac se percató de algo. ¿De qué se percató? Dice ella, aquí hay fuego, aquí hay leña, hay cuchillo. Pero ¿dónde está el animal? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y vea la profecía que dice aquí en el versículo 8 del capítulo 22, Abraham. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá a sí mismo un sacrificio. Esa es una profecía. Dios dice que se iba a proporcionar. Dios dice que se iba a dar para ser Él el sacrificio. ¿Y qué ocurrió? Dice que mientras estaba ahí, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, el Señor le habló del cielo, le dijo, no lo hagas, y encontraron un cordero ahí, ya enredado en la zarza, lo tomó, el cordero, y dice que lo sacrificó y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Y llamó a aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Jehová Jireh. Dios proveerá. Jehová proveerá. Por tanto, dice, se llama así, en el monte Jehová será provisto. En el monte Jehová será provisto. ¿Cuándo Jehová fue provisto en el monte para ser sacrificado? 2000 años después. En el mismo lugar. En el monte de Moriah. Donde el Señor mostró ese tipo a través de Abraham e Isaac. El Hijo fue sacrificado por nuestros pecados. Dios ofreciendo a su Hijo. Dios ofreciendo a su Hijo. Entonces, es la importancia de creer en Cristo Jesús. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. A la doctrina, aférrese a esta doctrina de Cristo. Porque si lo hace, tienes tanto al Padre como al Hijo. Dios se proveyó a través de su Hijo. A través de eso. Entonces, Jesús y la doctrina de su deidad y de su humanidad, 100% hombre y 100% Dios, y que podemos llegar al Padre, es una doctrina esencial. Como creyentes necesitamos conocerla y estar firmes, porque van a llegar estos a engañarte. A decirte, no, no es así. Sí es un Dios, pero no es igual al Padre. Es igual. Igual, exactamente igual. Ahora, fíjate, dice versículo 10 de ahí de Juan. Ya para ir terminando, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Algunos inmediatamente están pensando, entonces no tengo que abrirle la puerta a los testigos de Jehová, ya cuando golpeen. Puede ser, si a lo mejor no estás firme en la fe, ten cuidado, pero si estás firme en la fe. No, aquí Juan está diciendo algo más. Porque se lo está diciendo a la iglesia, a los creyentes. Juan dice aquí, porque el que dice, versículo 11, bienvenido, participa en sus malas obras. Entonces fíjate, estas personas que niegan la verdad de Jesús, que niegan esta doctrina, ¿ya? Y a la vez promueven una falsa enseñanza, Juan dice, no le ofrezcas hospitalidad. O sea, no ayudes, no promuevas, no estés con aquellas personas que enseñan a un falso Jesús. Porque el hacerlo es ser parte de sus malas obras. Y la referencia aquí a estas doctrinas y a estas personas, ¿ya? Tiene que ver con conexión religiosa con ellos. No tengas ninguna conexión religiosa. ¿Por qué? Porque si lo haces es posible que la gente pueda asociarte con ellos. Y la gente puede decir, ok, si él está con este falso maestro, está reconociéndolo como un hermano. Entonces la gente puede confundirse. Entonces Juan dice, tenga cuidado aquí. Acuérdate, son estos hombres misioneros, predicadores itinerantes que iban a través de los pueblos, ¿ya?
profetas para enseñar. Y les dice, tengan cuidado con estos que andan enseñando falsa doctrina. De acuerdo a la forma en que la iglesia se manejaba en ese tiempo, ellos tenían prácticas. Una de las prácticas era la hospitalidad. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no habían lugares como ahora, que se queda en un hotel o de esas casas que se alquilan, etcétera. Ahora no, en ese tiempo no era así. No solamente proveían de un lugar para que se quedara, sino también proveían de sus necesidades. Entonces Juan le dice, tenga cuidado. Si haces esto, es posible que la gente va a asociar que eres participante también de estas falsas enseñanzas. Entonces, si es así, lo debería recibir o no. Juan dice, tenga cuidado. El que dice bienvenido, el que dice entra, hospitalidad, te voy a dar apoyo, tenga cuidado. Si es creyente débil en la fe, si usted está comenzando en la fe, usted debe tener cuidado. Ojalá que vengan los testigos de Jehová para hablar con ellos. Si no estás firme en tu fe, si no conoces bien, no la doctrina de ellos, sino tu doctrina, lo que tú crees, lo que la Biblia enseña para nosotros, entonces debes tener cuidado. Por eso necesitamos recibir la palabra de Dios todo el tiempo, constantemente. Por eso el púlpito debe ser para enseñar la palabra de Dios, para enseñar doctrina. No solamente que voy a un instituto a estudiar doctrina. No, ahí está. Enseña la Biblia y vas a tener que enseñar la doctrina. Entonces, estas palabras que Juan dice aquí parecen que no hay mucho amor en Juan, pero hay que tener en cuenta esto. Aquí Juan no se refiere a todos los errores, sino a aquellos que se están disfrazando de verdaderos cristianos, disfrazando el verdadero cristianismo. Aquellas personas que sostienen el error, se disfrazan de ellos, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con ellos. Sobre todo con aquellos que son activos en la difusión de esos errores. Porque hay personas que pueden creerlo, pero no están difundiendo eso. Falta de conocimiento. Enséñeles la palabra. Aquí. Enséñeles la palabra. Enséñeles por medio de las escrituras lo que ellos están equivocados. Convénzalos por medio de las escrituras aquí. Entonces, debemos tener en cuenta esto, que hay personas que pueden tener una doctrina diferente y usted los puedes instruir. Los puedes instruir. Pero, ¿qué es exactamente aquí a lo que se refiere Juan cuando dice, no los recibáis en casa ni les digáis bienvenido aquí? No necesariamente a lo mejor está hablando de su casa, pero acuérdense, la iglesia en ese tiempo se reunía en casa. O sea, no permitas, lo que Juan probablemente está diciendo aquí, no permitas que estos maestros herejes entren en la casa donde los cristianos se reúnen y les des tribuna, les des púlpito para que estas personas se enseñen. Y a la vez, si no les das púlpito para que estas personas se enseñen, debe tener cuidado que estas personas pueden comenzar a enseñar en medio de la gente su falsa enseñanza, sus errores doctrinales aquí. O sea, no les dé la bienvenida a la congregación, aquí está nuestro hermano testigo de Jehová y bienvenido, pasa al púlpito. No, eso es lo que él está diciendo, no hagas eso. Y no permitas que alguien que no necesariamente tenga que ser de un grupo sectario, pero esté enseñando una doctrina falsa, venga a la iglesia y la propague. Tenga cuidado en eso. Yo creo que es una manera sana. Por eso nosotros, a la gente a veces, yo soy pastor y estoy visitando tu iglesia, a veces gente ha venido aquí, no, yo soy predicador y cuando quiera enseñan. No, cuando quiera enseñan. Primero tenemos que conocerte y ver qué crees. Y ver qué crees. Por eso algunos es que hay un pastor y está bien, puede ser el pastor, pero yo no sé qué cree, yo no sé qué enseña, yo no sé qué es realmente lo que está él enseñando en cuanto a lo que dice la palabra de Dios.
en cuanto a las doctrinas esenciales, en cuanto a lo que creemos. Y para evitar mejor tener que bajarlo del púlpito, mejor no lo subo al púlpito, hasta que yo sepa y lo conozca, y él me conozca a mí, y él conozca lo que creemos. Podemos tener libertad en lo no esencial, pero a veces lo no esencial para nosotros es esencial, como iglesia. Ciertas prácticas que para otros no son esenciales, pero para nosotros sí son esenciales. Y yo debo tener cuidado, debo cuidar al rebaño. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Tenga cuidado con estos maestros falsos. ¿Ya? No tenga comunión con ellos, no les ofrezca apoyo, pero tampoco los persiga. Déjelos, pero no se mezcle con ellos. No se mezcle con ellos. Cuando usted enseña la palabra de Dios, estas personas, las que están escuchando a estos maestros, se van a dar cuenta de que hay algo que no está coincidiendo con las enseñanzas de esos hombres en relación a la palabra de Dios. A veces podemos nombrarlos, sí. Voy a nombrar algunos, por ejemplo. No, mentira, no voy a nombrar a nadie. ¿Ya? Pero necesitamos tener en cuenta esto. Entonces Juan dice, tengan cuidado con esto. ¿Ya? Tengan cuidado con estas personas que lo que hacen es sencillamente entrar y engañar. No participe de sus malas obras. Entonces vea, somos aquí definidos por lo que rechazamos, tanto como lo que aceptamos. Entonces, ¿qué está aceptando? ¿Qué está rechazando? Es bueno tener una mente abierta, pero no tanto. Es bueno el cilantro, pero no tanto, como dice. Hay que tener cuidado aquí. Aprender a rechazar también. Tener claro lo que aprobamos, pero debemos tener cuidado que también hay cosas que son venenosas y no las aprobamos aquí. Tenemos que aprender a ser honestos en declarar, fuertes, valientes en declarar aquellas cosas que no son verdad, aquellas cosas que son falsas. ¿Ya? Puedes decirle sí a todo lo que es correcto, pero también tienes que comenzar a decirle no a lo que no es correcto. Bueno, para rechazar lo que debe ser rechazado. Ahí es donde tenemos que ir. Aquí. Hoy día, lamentablemente, mucha liberalismo dentro de la iglesia. Cuando lleguemos al libro de Judas, voy a hablar acerca de eso y de estos movimientos nuevos que están entrando a la iglesia y destruyendo la fe que fue entregada una vez a los santos. Termina versículo 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Esto nos identifica. Ahorita estoy hablando como al viento, no cara a cara, pero un día nos vamos a ver cara a cara. Y esa es la esperanza que Juan tenía aquí también. Quería compartir con ellos, pero no tanto, por escrito, más personalmente, con ellos ahí, para que nuestro gozo sea cumplido, plenitud de gozo. La plenitud de gozo está en dos cosas, una, en comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Ahí usted puede conocer y tener plenitud de gozo. Si usted es un creyente, va a experimentar la plenitud de gozo en su vida. Viene a conocer a Cristo Jesús, permanece en Él, habla con Él en oración, recibiendo de Él y comunión con Él y comunión con los hermanos. La alegría de la comunión cristiana. Hoy día tenemos esta comunión en espíritu, a la distancia. Pero yo no sé si usted a lo mejor alguna vez pensó que esto se podía dar. Porque siempre damos por hecho, no, yo voy a ir a la iglesia y vamos a la iglesia. Bueno, este domingo no voy el próximo domingo. Ahora usted quiere ir y no puede. No puede estar reunido con sus hermanos en Cristo Jesús por esta situación. Entonces, démosle la importancia que tiene a la comunión, al calor humano. Porque una cosa es, digo yo, sale aquí y todo lo demás, el fuego que pueda salir, pero no es lo mismo. Estar juntos, reírnos, tocarnos, abrazarnos, orar los unos por los otros, poner las manos los unos por los otros. Y eso es algo que hoy día se extraña. ¿Pero por qué? Porque no se tiene.
Y no es tampoco una opción de que se pueda cuando quiera. No, ahora usted no puede. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que no. Pero va a llegar un día en donde se van a abrir otra vez. ¿Y qué va a ocurrir? Que ese deseo que usted tiene de estar con sus hermanos no solamente sea emocional. No sea, ay, porque ya no soporta a mi esposa, quiero hablar con alguien más. No, espero que no sea por eso. ¿Ya? Sino porque realmente usted extraña a sus hermanos en Cristo y quiere estar con ellos. Por eso Juan les dice aquí a ellos, quiero ir y estar con ustedes y para que cara a cara hablar, para que nuestro gozo sea cumplido, nuestro gozo sea completo. Imagínense vernos, ¿ya? Cuando se levante todo esto. No va a caer la gente aquí. Esa es la fe. O van a andar algunos todavía con temor. No se preocupe, compramos botellitas y tenemos alcohol ahí para las manos. ¿Ya? El deseo de estar juntos. Vamos a estar juntos con el Señor en la eternidad. Sí, pero si aquí no tenemos ese corazón para estar juntos, ¿por qué queremos pasar la eternidad juntos entonces con los hermanos? Si aquí no lo tengo. Porque creo que voy a hacerlo. Entonces aprovechemos esta oportunidad, que realmente sea un tiempo de reflexionar de cómo hemos vivido nuestra vida cristiana, si realmente el reunirnos, el ser parte, el congregarnos, ha sido solamente un mero asterisco en mi vida, o realmente es una necesidad, es un deseo fuerte que nace de esa relación íntima que tengo con Dios y que quiero expresarla en mi relación con mis hermanos, en ese amor que nos une. Y termina esta carta, dice, y los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Es como la señora elegida le saluda también tu hermana. Entonces probablemente, como dijimos, una referencia a alguien en particular, pero probablemente también un símbolo para referirse a una iglesia, para una iglesia. Entonces, esta iglesia te saluda, oh señora, a otra iglesia local. Los hermanos te saludan aquí. Entonces, debemos aprender a conocer la verdad, debemos defender la verdad, pero no debemos convertirnos sin amor e intolerantes en cuanto a esto. Podemos ver cuando están equivocados. Hay cosas que no son esenciales, pero debemos tener cuidado en cuando comenzamos a permitir que nuestro anhelo por defender la verdad nos convierta en seres sin amor e intolerantes, divisivos, que lo único que hacen es separar el cuerpo, ¿ya? O sencillamente seguir el ejemplo de Juan, amando a aquellos que aman al Señor. Si es el caso de que usted se vuelve sin amor intolerante, Satanás ganó la batalla. Entonces, Juan dice, permanezcan en el mandamiento, ámense unos a otros, permanecen en el Señor, ¿ya? Que han recibido, la enseñanza que han recibido acerca de Jesucristo. Él es uno con el Padre, se manifiesta en carne. Eso es lo que debemos hacer en esta pequeña carta. La próxima semana vamos a tener nuestro estudio de Semana Santa. Comienza Semana Santa, si no se había dado cuenta, el próximo domingo, la misión costosa pero necesaria. Lucas 19, la entrada triunfal de Jesús. Una misión costosa pero necesaria. Entonces, Juan nos dice, permanezca en amor. Conozca más y más de Jesús. Ame a sus hermanos. Ame a sus hermanos. Y desee estar con ellos. Su gozo completo en Él. Cuídese de los falsos maestros. Y confíe en que el Señor está haciendo su obra ahora. Y lo va a seguir haciendo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Agradecemos, Señor, tu bondad. Agradecemos, Señor, todo lo que tú nos das por medio de tu palabra. Todo lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes tú, Señor, a poder conocer más de ti, más de tu palabra, Señor.
de quién eres tú y de lo que tú estás haciendo, Señor, y de lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, en este tiempo. Te pedimos, Señor, para que tú, Señor, enciendas realmente nuestro corazón con un avivamiento real y genuino en este tiempo, Señor. Que seamos realmente personas, siervos tuyos, obedientes por amor, Señor. Una obediencia que es el resultado de ese amor, Señor, incondicional, que tú tienes por nosotros y que nosotros, Señor, expresamos a través de nuestra obediencia a ti, Señor. Amando y sirviendo a aquellos que tú has traído, Señor. Oramos, Señor, por nuestros hermanos, por Helen, Señor, para que Dios toque su corazón. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda tocar su vida, Señor, que tú puedas traer a alguien para compartir, Señor, para que tú, Señor, puedas mostrarle ese amor, porque sabemos, Señor, que tú le amas, Señor, y quieres tener, Señor, una relación personal con ella. Quieres salvar su vida, Señor. La verdadera salvación que tú solamente puedes dar. Oramos por ella, Señor, para que toque su corazón. Oramos también, Señor, por todas las personas que están trabajando en el sistema social, en la caja de seguro, en las clínicas, en todos esos lugares, para esa gente que están asustados, para que estas personas que tienen temor, para que puedan también llegar a Cristo y que tú puedas poner personas ahí. Ya hay personas ahí, para que tú los uses, Señor. Oramos por Daniela, Señor, para que tú la guardes y también, Señor, en medio de este servicio que está haciendo ahí, Señor, también la uses como ese instrumento tuyo. Oramos por ella, Señor, para que tú la guardes, la bendigas, Señor. Oramos, Señor, para que los tiempos de comunión en nuestros hogares sean de mayor calidad. Y no hay mayor calidad que estar enfocados en ti, Señor. Acuérdense, no hay calidad, Señor, si no hay tiempo. Ahora tenemos tiempo, Señor. Ayúdanos a entender qué es realmente lo que tú quieres que hagamos, Señor. En dónde podemos compartir y darnos cuenta a veces, Señor, lo lejano que somos, Señor. A veces los matrimonios, Señor, están casados, pero realmente ahora se han dado cuenta, Señor, lo poco que se conocen. Permite, Señor, que realmente pueda usar este tiempo para conocer, para amarse, para servirse, para ayudarse, para crecer y para madurar, Señor. Úsalos tú, Señor. Transforma nuestras vidas, transforma nuestros matrimonios, Señor. Comienza ahí, Señor. Danos tolerancia, Señor. Danos paciencia, danos sumisión y danos ese amor, Señor, para amar a nuestras esposas de la manera, Señor, que tú nos pides, Señor. Oramos, ponemos nuestro país, Señor, en tus manos. Guarda, Señor, continúa tú trabajando. Continúa tú, Señor, usando a las autoridades, Señor, dándole sabiduría para ir tomando las decisiones correctas, Señor. No lo que la gente quiere, sino lo que realmente es necesario hacer, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pone personas ahí que puedan dar sabiduría, Señor, en las decisiones, Padre. Te lo pedimos, Señor. Guárdanos a nuestras familias. Oramos por Sergio, Señor, allá en España, que toque su salud, por Rafael, Señor. Oramos por ellos, por Will, Señor. Oramos por todos aquellos que están allá, Señor, por los que conocemos y no conocemos, Señor. Para que tú, Señor, los guardes, los sanes, los toques, Señor, los protejas y los uses, Señor. Oramos, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que tú estás usando a través del Internet, enseñando, Señor, diariamente tu palabra, que realmente sea una enseñanza clara, Señor, de lo que realmente la gente necesita escuchar, Señor. No lo que nosotros creemos que la gente necesita escuchar, sino guíanos tú y danos sabiduría, Señor, para que realmente seas tú guiándonos a través de este tiempo. Que sea tu palabra expuesta siempre, Señor, y no nuestras opiniones. Gracias por los pastores. Guarda, Señor, provee a las iglesias lo necesario, los recursos que son necesarios. Gracias te damos porque hasta aquí, Señor, has sido fiel y confiamos, Señor, en ti. Nuestra confianza está en ti.
Guárdanos, Señor, guarda los hogares, bendíceles, provéeles. Y una vez más, Señor, gracias por cada una de las personas, Señor, que nos ayudan para que esto pueda salir, Señor, al aire. Gracias te damos, Señor, por ellos, por los que hacen la música. Gracias, Señor. Y guárdanos, Señor, al regresar también a nuestros hogares. Y continúa tú trabajando en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Nada más, algunas informaciones, ya, noticias. Todavía vamos a seguir recolectando más víveres, tenemos y vamos a tener mucho más. Les vamos a estar informando si es mañana o el martes, que vamos a estar aquí para que usted pueda llegar, se deje los víveres e irse, o también nos puede contactar y a ver si no puede venir, podemos contactar y coordinar para que alguien pueda ir a su casa y retirarlos. Seguimos confiando en el Señor, en que Dios va a proveer todo lo que como iglesia necesitamos, dependemos del Señor. Y el domingo, como les dije, 9:30 vamos a iniciar nuestra Semana Santa, ¿ya? Que va a ser bien santa, va a ser encerrados ahí, porque todavía no sabemos. Yo creo que lo más probable es que esto se va a mantener. De todas maneras, igual mañana les vamos a hacer un comunicado oficial, pero el domingo 5 va a salir otra vez por Facebook Live, otra vez, y hasta que ya realmente el asunto cambie. Y el jueves seguimos con nuestro estudio del libro de Eclesiastés. Ahí vamos a seguir con nuestro estudio en el Antiguo Testamento. Quiero animarles en el Señor y leerles esta escritura antes de terminar. No sé si hay algún otro anuncio, pero antes dice en 1 Pedro 5:7: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tómelo, apropiese de eso. Él tiene cuidado de usted. Ponga su ansiedad sobre Él. ¿Qué es lo que los está poniendo ansiosos? Bueno, póngalo delante de Él, como dice Pablo. Y también recordarles nuestras reuniones de oración, 7 de la noche desde sus casas. Vamos a seguir durante todo este tiempo y lo vamos a mantener también orando, aparte un tiempito para orar, para pedir, para agradecer y para escuchar a Dios también. Entonces todos los días a las 7 de la noche, aparte ese tiempo para tener un tiempo de oración y poner delante de Dios todas nuestras peticiones. Nada más, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias al Señor por su fidelidad hasta ahora. Él ha sido fiel. Sigamos orando los unos por los otros y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos estamos viendo en el ciberespacio otra vez, el jueves a las 7 de la noche. Eso es todo, amigos. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar en nuestra página web www.ministeriocela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Cela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.